este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami, bueno, nuestra abuela, porque hace apenas el 30 días de junio falleció doña Nidia había muerto Quintero de doña Toro. Nidia Quintero, que era la abuela de Miguel Uribe. Mami, nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita, con el corazón roto, pero aferrada a mi fe. Me atrevo a decirte lo que jamás imaginé. Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz. Gracias a todos los médicos y enfermeras, gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron en solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor. Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro. Alejandro es el hijo de Miguel, que tiene 4 o 5 años. Tiene 4 años, Néstor. Por mi bebé Alejandro, por María Claudia, ejemplo de fortaleza, y por Miguel, papá, y Delia, verdaderos ejemplos de en todo el sentido de la palabra. Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Miguel, hazme un favor. Dile a mi mamá que la amo. Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde ella, donde están ustedes, cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro. Hasta luego. Adiós. Mensaje de María Carolina Hoyos, mensaje también de María Claudia Tarazona. Ese mensaje está acompañado, Néstor, el de María Carolina Hoyos, de 3 bellas fotografías. La primera es ella con su mamá, con Diana. Está Miguel, pequeño, tal vez de la misma edad que tiene hoy Alejandro, su hijo, y ella siendo una adolescente. La segunda fotografía es ella besando a Miguel, y la tercera es ella también con su hermano, con Miguel. Hay mensaje, Néstor, también del abogado de Miguel Uribe Turbay, que dice: qué tristeza tan infinita. Colombia está de luto. Con la partida de Miguel se apaga una luz de inteligencia, disciplina, amabilidad, honestidad, verticalidad, sinceridad, fe y fuerza. Que Dios reciba en su santa gloria a uno de sus hijos predilectos. El contralor Carlos Hernán Rodríguez, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, diferentes mensajes. El expresidente Duque también, Néstor, lo escribe a esta hora en redes sociales. Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable. Senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, fue compañero además de bancada de Miguel Uribe. Senador Meisel, buenos días. Néstor, buenos días. Buenos días. Lo lamento, senador, porque tengo entendido que además tenían una gran relación personal, ¿verdad? Sí, técnicamente una persona con la que se comparte tanto tiempo uno ahí sentado al lado. Además, una persona de las calidades de Miguel. Era muy fácil cogerle cariño y pues lógicamente era muy fácil entonces terminar en una bonita amistad. Esto es muy triste, Esto significa que este país vuelve a unas épocas demasiado duras, y de verdad que nada se justifica esto que está pasando. Termina uno con la fe reduciéndose, porque uno ve que este país no supera esta forma tan desgraciada de poder resolver sus problemas. Sí. Senador Meisel, vi alguna vez, y me contaba Miguel, de que habían hecho fuera de la relación política, porque eran compañeros del partido, del Centro Democrático, que usted y él cantaban y habían construido una relación personal alrededor de la música. Sí, alrededor de la música y muchos temas. Miguel era un tipo
era un tipo, joder, ya duele hablar así de pasado. Miguel era un tipo polifacético de esto. Sí. Jugaba ajedrez, jugaba deportes. La verdad es que era muy fácil, te repito, establecer una amistad con él, porque cualquier tema que a uno le interesara por fuera de la política, ibas a encontrar en él un buen contertulio, una buena compañía. Entonces, era muy fácil ser amigo de él. Miguel jugaba ajedrez desde muy chiquito y ya grande, entrado en la política, creó una fundación para ayudarle a niños marginados a jugar ajedrez y todo lo que significa entrar al mundo de ese juego, al mundo del pensamiento, al mundo de la ciencia del ajedrez. Usted creo que alguna vez lo acompañó a esa fundación, ¿verdad? No, a la fundación nunca alcancé a ir, pero sí pues conozco la historia de cerca, y él tuvo un desempeño en el ajedrez competitivo, participó en infantiles y toda esta serie de torneos que se realizan. Representó a Colombia también internacionalmente, y ya cuando pues de pronto no ya abandonó el sueño profesional de dedicarse a eso, fue cuando montó la fundación y empezó a enseñar a niños vulnerables a aprender a jugar, y con la ilusión y con la herramienta además y la certeza de saber que eso aleja a la juventud de cualquier malos pasos. Senador, quiero que hablemos de... Iba a decir del ajedrez que Miguel era tan buen ajedrecista que tenía un elo, el elo es la calificación en el mundo del ajedrez, tenía un elo muy alto y en algún momento efectivamente pensó dedicarse al ajedrez. Imagínese usted. Tal era su amor por ese juego. Senador, le quiero preguntar por... Si se hubiese dedicado al ajedrez, hoy estuviera vivo. Pues es que esa es la dolorosa paradoja de que en Colombia, lamentablemente, hacer política sea una profesión de alto riesgo, como lo muestra el homicidio de Miguel Uribe, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Este no es un homicidio, este es un magnicidio. Senador, quiero preguntarle por política, por cómo fueron los años en los que usted compartió curul con Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República. Sus posturas, su decisión en su momento en defensa de los valores que representaba su partido, el Centro Democrático. Mire, Miguel era un tipo estudioso, camellador, intenso con sus cosas, pero además era un tipo generoso, era un buen compañero. Y no se trata de hoy de la noticia, yo siempre lo he dicho y me hice amigo de él porque en el Congreso encontrar amigos de verdad es tan difícil, de encontrar buenos compañeros, de encontrar gente en la cual tú le puedas confiar proyectos en común y sacarlos adelante y que no te entierren un puñal por la espalda, es tan difícil. Y Miguel era un pelado con el que nos intercambiábamos información. Él me acompañaba a mí incluso en cosas en mi comisión, yo lo acompañaba a él en cosas de la suya, llegaba a apoyarnos ahora en lo de la reforma laboral, por ejemplo, que eso cuando la apelaron y nos cayó a nosotros inesperadamente en la Comisión Cuarta, que nadie esperaba ni quería que mandaran esa vaina para allá. El tipo iba con nosotros, nos apoyaba, duró, me acuerdo. Senador Meisel, siendo usted cercano como era no solo política, sino personalmente a Miguel, ¿alguna vez hablaron de los riesgos de seguridad que tenía esta campaña? Nunca. Bueno, la campaña sí, como tal sí. ¿Pero él se quejó alguna vez de la falta de seguridad, por ejemplo? Es que Miguel, honestamente, yo creo que él pensaba que le podía pasar cualquier cosa menos en Bogotá. Creo yo que ese es como el análisis que de pronto se podría hacer. Yo la verdad es que es inexplicable lo que pasó, inexplicable tantas solicitudes de Miguel porque le reforzaran la seguridad y no lo hicieron. De verdad que uno
yo no logro entender esto y pues como usted entenderá, Lo entiendo. los momentos también son difíciles. Yo sé, senador Meisel, le mando un abrazo a usted, a la gente, a los amigos de Miguel Uribe. Gracias por acompañarnos y nos vemos seguramente en el sepelio de Miguel Uribe. Gracias. Gracias a ustedes. Primera reacción del gobierno de la vicepresidenta Francia Márquez. Escribe a esta hora la vicepresidenta Francia Márquez en sus redes sociales. Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias sin importar la posición política. Pueblo colombiano, dice la vicepresidenta, es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza. ¿Hacía cuánto, alguien tiene el dato, hace cuánto, Héctor, no había un asesinato de este nivel político? ¿Hace cuánto no mataban un candidato presidencial en Colombia? Desde los años 90, Hace por 35 supuesto, ¿no? años. Tal vez desde la campaña del 89. 89. 89, 90, en el 90 sí. que fueron los homicidios de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal. Jaime Pardo Leal un poco antes, pero fue esa seguidilla de atentados cuando murió Que pues habían comenzado José con Antequera. Galán en el 89. Ah, bueno, Luis y Carlos Galán, ni después- más ni menos. Pero Luis Carlos Galán fue en el 89 y Carlos Pizarro, claro, fue después, fue en el 90. Fue en el 90, cuando fue ya después de había la firma del comenzado- acuerdo Bueno, de pues, paz. Cuando ya no- había comenzado incluso el nos- ciclo electoral del 90. nos tuvo que devolvimos- cambiar un decreto para poder nombrar un... De acuerdo. Nos devolvimos Un reemplazo. para quienes nos tocó eso en otra etapa de la vida, nos devolvimos en el tiempo. Otra vez, esta campaña electoral comienza con la tragedia del asesinato de un candidato presidencial. Bienvenidos para quienes están llegando. Debo informarles, esta madrugada murió en Bogotá Miguel Uribe, que era bogotano, que fue asesinado en Bogotá, que no logró sobrevivir en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Tenía 39 años, hijo de Diana Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, que políticamente fue un contradictor de la izquierda del presidente Gustavo Petro. Héctor, tal vez por dos razones. Uno, porque era peñalosista, que ahí estaba un motivo de batallas permanentes con Gustavo Petro. Y dos, porque después fue uribista. Y ese fue el segundo tema de batallas políticas con el presidente Gustavo Petro. Así que era un símbolo en muchos sentidos de controversia política así es, en Colombia. Quizá fue uno de los mayores contradictores del presidente Petro durante su vida política, porque coincidió que fue concejal cuando Petro era alcalde y ahora senador cuando Petro era presidente. Entonces, en ambos casos le tocó el escenario en el que correspondía hacer la oposición, y en Héctor, ambas la hizo de la manera y representaba- más inteligente. Y representaba para el presidente Petro, no solo era uribista, no solo era peñalosista, sino que era nieto de Julio César Turbay Ayala, expresidente de Colombia, con quien el M-19 tuvo, por supuesto, en esa época, en la presidencia de Turbay, pues todas las diferencias del mundo. Claro, Pues, fue el gobierno en la el época que- del Estatuto que de fue el Seguridad. gobierno en el, Claro. en el que el presidente Petro estuvo preso, ¿no? Fue en el gobierno del Entonces, digo, expresidente para Turbay. efectos Entonces era casi políticos- un contradictor natural, para digamos, efectos políticos, aunque tenían una diferencia de Miguel edades. Uribe representaba todo lo que Petro odia: el turbayismo, el peñalosismo y el uribismo. Néstor, pero fíjate Las 5 que de la mañana, 42 hace minutos. hace dos meses, horas después del atentado contra Miguel Uribe, el 7 de junio, el presidente Gustavo Petro, en esa recordada alocución presidencial al filo de la medianoche de ese sábado, había dicho algo que sorprendió porque no lo conocía el país, y es que él aseguró que al final de sus días el expresidente Julio César Turbay fue de alguna manera una persona, si no cercana, por lo menos con quien no tenía una enemistad, y se lo atribuía incluso al papel que había jugado Diana Turbay, la mamá de Miguel Uribe, en las gestiones que había hecho por la paz, incluso y en los eso 90. seguramente era,
Y eso seguramente era cierto, Ricardo, porque efectivamente Diana Turbay fue una persona que hizo esfuerzos por tratar de promover un proceso de paz con el M-19. Ella se reunió, en su condición de periodista primero, pero seguramente también en su condición de hija del presidente Turbay, con algunos de los miembros del M-19 tratando de buscar iniciar un proceso de paz. Así que es probable que algún grado de relación, digamos, o que la relación hubiese cambiado a lo largo de la vida y al final de la vida del presidente Turbay hubiera habido algún grado de relación con el presidente Petro. Eso probablemente sea cierto. Por supuesto, no una amistad, ni mucho menos, pero algún grado de relación puede ser que haya habido, entre otras cosas porque el presidente Turbay y la familia Turbay, con ocasión del asesinato de Diana Turbay, pues dio unas muestras de entereza, de grandeza, de nobleza, que siempre conmovieron mucho, porque realmente ellos estuvieron siempre dispuestos como a entregarse al sacrificio, como un poco era como si esto es lo que nos tocó y lo que nos toca hacer por este país, lo hacemos. Cuando estaba secuestrada Diana Turbay, recuerde usted, Néstor, que ellos siempre estuvieron diciéndole al gobierno de entonces del presidente Gaviria: usted es el que nos dice qué tenemos que hacer, nosotros no exigimos concesiones especiales ni privilegios especiales, lo que toque hacer, lo que ustedes digan que tenga que hacer. Sí. Y desgraciadamente pues lo que tocó hacer fue entregar la vida de la mamá de Miguel. Esto realmente es una cosa, a mí particularmente me golpea Néstor, mucho. Reacciona el presidente del Senado de la República. Yo debo decir que a mí también me golpea. Debo decir, era amigo personal de Miguel Uribe. Y me duele en el alma tener que estar al frente de esta transmisión informando de la muerte de un tipo con quien políticamente no necesariamente estaba siempre de acuerdo. Lo que puedo decir es que Miguel Uribe era un tipo decente, que pensaba con decencia y que pensaba con rectitud, que intentaba lo mejor y seguramente, en medio de estas batallas políticas eran naturales los desacuerdos y discutíamos políticamente y le hacía sugerencias y le contaba cosas y me contaba cosas. Así que me duele particularmente informarle al país esta mañana de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Senador Daniel Briceño del Centro Democrático, concejal, perdóneme, va a ser senador algún día. Sí, seguramente. Concejal Daniel Briceño, buenos días. Hola Néstor, un saludo para usted, para toda la mesa de Blue Radio y para todos los que nos escuchan. Daniel Briceño es, como Miguel Uribe, uno de esos tipos que está en la masía, que está en la cantera. Y tengo entendido que tenía una relación con Miguel, trotaba con Miguel. Miguel también era atleta. Miguel era jugador, jugaba golf, tocaba acordeón, tocaba guitarra, era un hombre polifacético. Lamento mucho informarle, Daniel, de la muerte de Miguel Uribe. No, Néstor, para nosotros es muy doloroso. Yo tengo que decirlo y contarle al país. Yo estoy en el Centro Democrático por Miguel Uribe, quien fue el que hace unos 3 años me insistió de que fuera al partido, fue el que me dijo un día que yo ni siquiera creía que podía ser concejal de Bogotá, que yo tenía la madera, y él junto a Andrés Forero, que eran 2 grandes personas con las que tengo grandes relaciones en el partido, fueron los que me llevaron allí al partido, y pues a Miguel tengo un profundo agradecimiento. Lo conocí en la campaña de la alcaldía del año 2015. Yo era asesor de un concejal de Bogotá, de otro concejal en ese entonces. Él me llevó a su campaña, a la alcaldía, le ayudé. Y desde ahí siempre un amigo, una persona con mucha entereza, un profesional. ¿Y cómo, Daniel, ¿y cómo conoció usted a Miguel? Yo lo conocí yo siendo asesor. Yo era profesional más bien de un concejal durante el gobierno de Peñalosa. Él era secretario de gobierno. Y Miguel siempre tenía muy buena relación con todo el mundo, saludaba a todo el mundo, se hacía amigo de todas las personas, sin importar si eran o no eran concejales de Bogotá. Y desde que él estaba de secretario de gobierno, pues él se acercó a muchísima gente, entre esos a mí. Y luego cuando se lanza la alcaldía de Bogotá, pues nos comenzó a llamar uno a uno, y pues nosotros en medio de ese proyecto pues nos jugamos con él. Y ahí quedamos amigos, y él vio en nosotros, o vio en mí, pues una expectativa de poder hacer política. Yo ni siquiera lo creía, y yo por eso siempre a Miguel y a su familia le tendré todo el agradecimiento, porque fueron los que creyeron
de primeras en este proyecto político. Concejal, ustedes habían compartido mucho desde ese momento, pero ¿cómo habían sido los últimos meses, las últimas semanas antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay? ¿Usted había hablado con él? ¿Qué le había expresado sobre las condiciones de la campaña? ¿Él le había expresado alguna preocupación sobre su seguridad? No, Miguel de la seguridad no hablaba mucho. Creo que lo dijo el senador Meisel. Él estaba muy tranquilo, sobre todo en Bogotá, que era donde naturalmente nos veíamos. Yo tuve la oportunidad de saludarlo en una bancaria un día antes del atentado en Cartagena, y él estaba muy tranquilo. La única preocupación de Miguel durante estos días era por la unidad del partido, por cómo generar consensos y cómo generar el mecanismo. Si algo lo tenía muy preocupado era cuál iba a ser ese mecanismo de elección del precandidato entre los 5 del partido. Yo personalmente siempre le dije a Miguel que lo que había que buscar era la unidad. Hablábamos y discutíamos mucho sobre eso, porque Miguel siempre me invitaba a su campaña. Yo le decía, no, Miguel, espera, busquemos la unidad. Miguel siempre fue muy comprensivo respecto a mi posición dentro del partido, pero él, y esa era su único pensamiento en ese entonces, era cómo logramos un mecanismo para elegir un precandidato de tal forma que el partido no se rompa, y luego cómo generar un mecanismo de tal forma que la oposición no se divida más. Esos eran los únicos pensamientos de Miguel. No me hablaba de seguridad, no nos hablaba de nada. Inclusive él se preocupaba mucho por mí, por mi tema de seguridad, por no tener esquema y demás. Él se preocupaba más por mí que por él. Y esas eran las conversaciones del tema de seguridad, hablando de su esquema, ¿él le planteó alguna vez alguna preocupación particular sobre la seguridad? No, Miguel siempre me decía, Daniel, que él me entendía mucho de mi posición política respecto de los esquemas de seguridad, pero pues que tuviera pues algunas precauciones, sobre todo en algunas zonas o en algunos sitios, pero él nunca nos expresó públicamente a nosotros de que él estaba amenazado, de que estábamos en un momento difícil. Siempre nos dijo que nos cuidáramos, que sabíamos que estábamos pues pasando como país una coyuntura, que había pasado cosas en el pasado, pero lo que les digo, Miguel siempre veía esto como nosotros, antes de que pasara lo de Miguel, como si esto ya fuera una cosa del pasado. Por eso yo digo que esto es un fracaso generacional, la muerte de Miguel, porque volvemos nuevamente a un pasado, una generación. Nosotros, yo tengo 34 años, yo no recuerdo bien lo que pasó con candidatos presidenciales, más allá de lo que uno ha leído en la historia y lo que ha conocido. Nunca hemos vivido esto, y por eso lo digo y lo repito, esto es un fracaso generacional para el país. Sí. Daniel, ¿por qué terminaron ustedes dos, Miguel y usted, trotando juntos? Yo corría solo, él comenzó a correr después de mí. Entonces él que era muy competitivo, siempre me dijo como, venga, necesito correr más rápido que usted, y me comenzó a invitar. Los domingos salíamos a correr 20, 22, 23 kilómetros por la ciclovía de Bogotá. Siempre damos casi la misma vuelta, desde la 72 con séptima hasta la 26, bajábamos por la 26, cogíamos la 50 y volvíamos a dar toda la vuelta. Hicimos varias carreras juntos. Yo aún sigo corriendo, y eso todo yo terminé corriendo por él por invitación de él, porque ese era Miguel Uribe. Miguel siempre te invitaba, Miguel siempre te incluía, Miguel siempre te llevaba a su casa, Miguel siempre te presentaba a tu familia, te metía en sus actividades, porque pues esa era la apertura que siempre tenía Miguel con toda la gente que conocía en política. Sí, era un tipo de unas maneras particulares, era un tipo cercano, era un tipo cálido, era un tipo amoroso. Era un buen amigo de sus amigos, Miguel. Daniel, pues tiene usted una bandera para luchar. Le mando un abrazo y mucha suerte. No, a todos ustedes y a todo el país, muchas gracias por la solidaridad. Daniel Briceño es concejal de Bogotá. La noticia extraordinaria es la muerte de Miguel Uribe esta madrugada. Está escribiendo el ministro de Salud, el ministro Guillermo Jaramillo, comillas, lo leo. Quienes hemos vivido la violencia política desde nuestra propia infancia no podemos más que lamentar y rechazar el homicidio del senador y candidato Miguel Uribe Turbay. A su familia, amigos, seguidores, nuestro más sentido pésame. El presidente Petro María Camila todavía no ha despertado, todavía no dice absolutamente nada. El ministro de Justicia también, el Ministerio de Justicia también está publicando a esta hora un mensaje hablando del gobierno del presidente Gustavo Petro, que dice lo siguiente: realmente es una cascada de voces lamentando el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Dice el Ministerio de Justicia lo siguiente: con profundo pesar, el Ministerio de Justicia y del Derecho expresa sus condolencias por el fallecimiento, digo yo,
asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Acompañamos a su esposa, a su hermana, a su hijo, así como a toda su familia, equipos de trabajo, grupo político, amigos y simpatizantes, con la esperanza de que su sueño de ver una Colombia mejor se haga realidad. El último Atención, mensaje del Néstor, presidente Petro fue hace ministro 11 horas, Néstor. Desde hace 11 horas no hace ningún pronunciamiento. Acuérdese que el último mensaje había sido ese mensaje raro, críptico, alrededor de la supuesta utilización que decía él de la salud del senador Miguel Uribe Turbay. Hay mensaje del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio desde Washington. Juan Camilo. Néstor, acaba de publicarlo el secretario de Estado Marco Rubio, escribe: con profunda tristeza nos enteramos de la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables. Es lo que escribe el jefe de la diplomacia estadounidense esta hora. Recordemos que ya el pasado 7 de junio, cuando se produjo ese atentado en contra de la vida de Miguel Uribe Turbay, también había expresado solidaridad con su familia y rechazo a ese intento de asesinato. Entonces es el pronunciamiento desde su cuenta institucional del secretario de Estado Marco Rubio, quien conocía muy bien a Miguel Uribe y a su familia, Néstor. Sí. Y hay mensaje de Cayetana Álvarez del Toledo desde Madrid, España. Esta es, doña Cayetana Álvarez, una de las voces más escuchadas en la política en España, del PP, de la derecha española. También conocía el caso, también cercana a la oposición en Colombia. En Madrid, Enrique Rodríguez. Sí, buenos días, Néstor. Es uno de los principales mensajes hablando de Miguel Uribe Turbay, dice: inteligente, íntegro, valiente, tenaz, que plantó cara a la izquierda y al crimen organizado y defendió la libertad para Venezuela, luchó por una Colombia segura y democrática y fue asesinado. Descanse en paz, admirado Miguel Uribe. Mi abrazo más fuerte para su familia y para todos los demócratas colombianos. También se acaba de pronunciar el alcalde de Madrid, que es José Luis Martínez Almeida. Redifunde un mensaje del periódico El Mundo, ni que decir tiene que todos los medios de comunicación aquí en España han sacado alertas a este propósito, pero dice José Luis Martínez Almeida, también popular, alcalde de la capital de España, dice: valiente y comprometido con la libertad, Miguel Uribe Turbay dedicó su vida por una Colombia segura, democrática y en paz y fue asesinada por ello. Desde Madrid enviamos nuestras condolencias a su familia y a todos los colombianos que defienden la democracia. Descanse en paz. Por el momento ni el presidente del gobierno, ni el jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se han pronunciado a través de sus redes sociales sobre este asesinato que venimos contando desde primera hora de la madrugada, Néstor. Las 5 de la mañana, 56 minutos. Está escribiendo el alcalde Galán: se me ocurre, Felipe, buenos días, que no hay dos familias más marcadas por la violencia política en Colombia que la familia Galán y la familia Turbay. Sin lugar a dudas, Néstor. Realmente, como decía usted muy temprano, es un amanecer muy triste para Colombia. Pues quienes conocimos a Miguel y quienes no lo conocieron también. Es un día muy triste para Colombia. Realmente es muy poco lo que uno puede decir, ¿sabe? Escribe el alcalde Galán lo siguiente: Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte. A pesar de su propia tragedia, Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado. Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia. Tiene razón el alcalde Galán. ¿Cuántas veces vamos a escribir lo mismo, Néstor? Pues cuantas sea necesario, Héctor. Cuantas sea necesario. Néstor, porque sí. Es que me parece tan impresionante la muerte de Miguel, que era un hombre muy joven, pero además con una fuerza y con unas ganas de vivir increíbles, y con ilusiones y con ambiciones. Y esto mismo que estamos diciendo hoy a propósito de la muerte de Miguel, lo dijimos, bueno, cuando mataron al papá del alcalde hoy, hace 36 años, y lo llevamos repitiendo, y francamente yo no sé si es que este país no tiene salida. Pues yo al contrario, Héctor, quiero pensar que sí, que tenemos salida y que este es el primero y el único atentado, el único crimen político en Colombia. Está comenzando una campaña de la peor manera. Ya les vamos a contar lo más importante de las noticias de Colombia y el mundo. Esta, por supuesto, diferente. La muerte esta madrugada de Miguel Uribe Turbay. Entra @Blue Radio Co. Te